Bueno, pues nos da mucho gusto esta tarde poder estar aquí en la casa del Señor y quisiera renovar la bienvenida a cada uno de ustedes. Particularmente nos da mucho gusto ver hoy a la familia Maya aquí con nosotros y también a Axel, a Paola y a su bebé. Hoy va a ser presentada y damos gracias a Dios por ellos, también por los papás de Axel que están con nosotros. Bienvenidos acá con nosotros, nos da gusto estar juntos en la casa del Señor, hermanos. Siempre la voluntad de Dios es que podamos buscarle con... Así es de que bienvenidos todos a la casa del Señor este día domingo. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer los versos 4 a 9. Deuteronomio 6, 4 a 9. Yo voy a leer desde el verso 1 para leer el contexto del texto en el que vamos a meditar un momento. Y cuando llegue al verso número 4, le pido que por favor me acompañe hasta el verso 9. Yo leo desde el verso 1 y a partir del verso 4 me van a acompañar. Bien, muchas gracias. Si pueden compartir sus Biblias, estaría bien también. Bien, dice entonces el texto de la palabra de Dios así en Deuteronomio capítulo 6, 1 a 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Juntos, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La paternidad sigue siendo, por principio divino, una gran bendición, al igual que una enorme responsabilidad. Porque nuestros hijos no son un accidente, no son una carga, no son un mal necesario, no son estorbos ni obstáculos, sino todo lo contrario. Son la bendición más hermosa que Dios pudo concederle a un matrimonio y a los que debemos, nosotros como padres cristianos, saber guiar y ayudar a crecer dentro del temor a Dios, y más aún cuando vemos que esta sociedad humana está cada vez más y más alejada de Dios y de su voluntad. El tema de esta meditación es, y estas palabras estarán sobre tu corazón. Quisiera hacer un par de preguntas. ¿Es fácil ser padres? Usted que es papá y que ya tiene muchos años de ser papá o mamá, ¿es fácil ser un padre de familia? Sin duda alguna, si no todos, quizá la mayoría que somos padres, respondimos no. Y algunos, híjoles, ¿verdad? Eso de ser padres es muy complicado. Bueno, la otra pregunta ¿es fácil criar a los hijos? Es una tarea que nunca se acaba hasta que nos morimos, ¿verdad? Porque aunque los hijos se casan y se van, La mayoría de los padres, no digo todos, pero la mayoría de los padres están
¿por qué no ha venido a verme? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Cómo estarán? ¿Cómo están mis nietos? En fin, asumimos una actitud de protección y a veces incluso hasta de sobreprotección. Se nos olvida que ya crecieron y ya te dieron de desayunar, pues así es la mamá con el hijo. Ya te dieron de desayunar, ya esto, ya lo otro. Y si es la hija, ¿cómo te trata? ¿Te da tu gasto? En fin, los papás nunca dejamos de ser padres. Y el trabajo de criar a los hijos nunca se acaba. A veces los padres terminan con los hijos y siguen con los nietos, ¿verdad? Es a veces la tarea que se tiene. No debería ser, no es el proceso normal de la familia, porque cada padre de familia debe ocuparse de sus propios hijos, pero a veces eso es inevitable. Siendo honestos, no es fácil ninguna de las dos cosas, ¿verdad? No es fácil ser padres y no es fácil criar a los hijos. Sin embargo, cuando los hijos llegan a nuestra vida, nuestra nueva responsabilidad nos exige sin duda alguna la disposición y la correcta voluntad para ayudarlos a crecer de manera apropiada, y la forma más apropiada de ayudarlos es fundamentalmente enseñándoles a conocer a Dios y guiándoles a esos hijos a tener una verdadera relación con Él. Y para esto, padres de familia, para esto necesitamos en principio nosotros conocer a ese Dios. El texto que leímos da por sentado un texto dirigido a una nación, la nación de Israel, basada en ese principio del Dios eterno y de que era un Dios personal, pero un Dios al que los padres necesitaban a los hijos enseñarles acerca de su unicidad y su existencia. La responsabilidad recaía entonces, en este caso, 100% sobre los padres. Entonces, en principio es necesario que nosotros los padres conozcamos a Dios. Sepamos de ese Dios para que podamos entonces ser un canal de bendición a nuestros hijos y que estos puedan crecer conociendo que sí hay un Dios. Sabiendo que ese Dios los ama y que quiere tener una relación personal con Él, o con ella, o con ellos. Ese es el sentido, hermanos, del texto que leímos. Por eso el tema es, y estas palabras estarán sobre tu corazón. Pero ese tu corazón está señalándonos a nosotros los padres de familia específicamente. Dicen los versos 4 y 5, que ya leímos: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos textos nos enseñan dos cosas muy importantes: una verdad y un mandamiento. La verdad que nos muestra este texto es que no hay dos dioses, que no hay tres dioses, que no hay 5 dioses, que no hay dioses por todos lados. No, solo hay un Dios. Esa es la verdad que el texto nos está compartiendo en principio, en el verso número 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el mandamiento que nos revela en el verso 5 dice que este Dios, que es solo uno, debe ser amado. Dice el verso: y amarás a Jehová tu Dios. Y esta expresión amarás no es una alternativa. No es un favor que le hacemos a Dios, no es una opción, es un mandato. Amarás a Jehová tu Dios. Y expresa cómo se debe amar a ese Dios, que es único, personal y verdadero. Dice: de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor agrega mente en Marcos capítulo 12. Así es que encontramos pues una verdad y un mandamiento que deben ser seguidos al pie de la letra. En origen, aunque estaba dirigido a la nación de Israel, este texto también tiene una extensión y que se aplica a la vida de todo aquel que cree en Dios, que quiere caminar con Dios y desea hacer a Dios como el centro de su existencia. Se aplica a nosotros, los padres de familia, hoy, porque el deseo de Dios es que nosotros, los papás, reflejemos hacia nuestros hijos el ejemplo de que reconocemos
que no hay más que un solo Dios. El Dios de la Biblia, el Dios que creó todas las cosas, al Dios que seguimos, en el Dios en quien hemos creído y que no tiene extensiones de ninguna clase. Es un Dios nada más, el Dios de las Escrituras, ¿no? Entonces, la Biblia dice que nosotros como padres de familia debemos creer en ese Dios único y verdadero. Israel como nación fue fundada sobre esta verdad. Solo hay un Dios. Y este Dios demandaba en su momento del pueblo de Israel un amor exclusivo, un amor leal e incondicional. Dios se dirige, tal como lo podemos notar con toda claridad en el texto, en las primeras palabras del verso número 4 a toda la nación de Israel. Dice, oye Israel. Y aunque la palabra Israel incluye a todos los que la componían, grandes y pequeños, las palabras se dirigen explícitamente a los adultos. Y más que a los adultos, directamente a los padres de familia, quienes debían llevar a cabo estas ordenanzas para hacer posible que ellos como nación fuesen un pueblo diferente, distinto de las naciones que en ese momento estaban alrededor de Israel en aquel momento. La expresión oye Israel tiene como objetivo inmediato que aquellos a quienes eran dirigidas estas palabras pudieran oír. Pero la acción de oír, más que una función mecánica, como cuando un padre está hablando al hijo, pero el hijo está por otro lado, ¿verdad? Su cuerpo está ahí sentado, pero su mente y su corazón están en otro lado, ¿verdad? Es una función más que mecánica. O cuando la esposa está hablando con el esposo y el esposo está en asuntos del trabajo o en otras cuestiones y la esposa está hablando y él no está oyendo. No, el oír que dice aquí, oye Israel, es más que una cuestión mecánica. Tiene que ver con la intención, la atención, el interés que debe haber en aquel que escucha para saber qué es lo que se le está diciendo y poner suma atención debido al hecho de la importancia de las palabras que tiene quien le está hablando. Entonces, cuando Dios le dice aquí en el texto a Israel, oye Israel, está diciendo, presta atención. No solo voltees a ver y que tu corazón esté lejos de aquí. No, tienes que tener la sagrada necesidad de saber qué es lo que yo te digo para que lo puedas hacer. Eso es lo que el texto está diciendo. ¿Qué es lo que ellos debían oír? Bueno, debían oír y recordar y tener presente todos los días de su vida que solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Los pueblos alrededor en aquel momento estaban plagados de dioses, eran pueblos idólatras. Tenían dioses a más no poder. Adoraban, reverenciaban, se inclinaban ante cualquier cosa. No tenían el concepto de Israel acerca del Dios verdadero. Así es que Dios le dice a Israel, les recuerdo que solo existo yo, Israel, solo hay un Dios. Aquel Dios necesitaba que el pueblo de Israel entendiera esto. Le surgió a tener claro en su corazón y en su mente que solo había un Dios. El Dios que los había sacado de Egipto, que se había manifestado a través de las plagas en Egipto y que se había mostrado su existencia a través del poder que ellos habían experimentado todos los años en el desierto, aún con todas las crisis que habían vivido. Dios le dice, Israel, solo hay un Dios y ese Dios soy yo. No hay dioses. Los dioses de las naciones solo eran objetos inanimados, que no oían, no se movían, no hablaban, no sentían, no hacían nada. Pero Él, el Dios de Israel, Él sí era Dios, el único Dios verdadero, el que se había manifestado de muchas formas a la nación, como solo ellos podían recordar y como solo ellos podían haber tenido por experiencia que era verdaderamente Dios. Ellos habían vivido cientos de años en Egipto y habían visto a los egipcios adorando a sus dioses, pero ninguno de esos dioses habló jamás, se movió jamás, hizo nada. Pero cuando Dios, el Dios verdadero, se manifestó a ellos, vieron el poder de ellos y a través de ese poder expresado en favor de Israel salieron libres después de más de 400 años de esclavitud. Así que en virtud de toda esta realidad acerca del Dios verdadero, de lo cual todos ellos tenían innumerables pruebas, lo podemos notar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, desde Génesis y en el Éxodo particularmente con la nación de Israel siendo liberada de Egipto. Este Dios verdadero ordena que todos ellos debían no solo
entender que existía un solo Dios, sino que ahora ese Dios verdadero les exigía, les demandaba, les ordenaba que lo amaran con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas y con toda su mente. Por eso dice en el verso 7 entonces: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Como ya dije, estas palabras están dirigidas a la nación de Israel en principio. Pero los padres de familia eran los que debían asumir una acción responsable en el sentido de enseñar esta verdad acerca del Dios verdadero, del Dios único y del Dios que debía ser amado. El interés primordial debía estar sobre los padres de familia. El pronombre tú, que el escritor usa aquí en el verso 7 cuando dice estarán sobre tu corazón, indica específicamente que Dios está dirigiendo estas palabras a los padres de familia, porque son ellos en primera instancia, hermanos, en el momento aquel, y somos nosotros en este tiempo, hermanos, padres de familia, quienes debemos estar obedeciendo las palabras de los versos 4 y 5 que acabamos de examinar. Creer con todo nuestro corazón que solo hay un Dios. Y tener claro que ese Dios, que es único y que no tiene extensiones de ninguna clase, manda que debe ser amado. Eso es lo que está diciendo acá. Cuando viajamos en avión y los sobrecargos dan las indicaciones, una de las indicaciones es que si hay una descompensación en el avión, ¿verdad? Dice, bueno, van a caer unas mascarillas, dice. Debe colocársela para poder respirar. Pero luego dicen, y si tiene niños, entonces póngasela usted primero, y luego dice, a sus hijos después. Y cualquiera podría decir, no, primero son mis hijos, ¿verdad? Porque ese es el orden natural. Primero mis hijos, primero que coman ellos, y después como yo, dicen las mamás, ¿verdad? Entonces, bueno, primero ellos, siempre es eso. Pero ahí dicen, no, primero es usted y luego ellos. Y podría ser una indicación muy egoísta, pero tiene una razón de ser, ¿verdad? Si usted, padre de familia, tiene deficiencias o está enfermo, alguna cosa, y cuando sufre eso, o sufriera el avión esa situación, usted se desmayara, ¿quién va a atender a sus hijos? Entonces tiene una razón de ser. Si usted se atiende primero y usted se pone la mascarilla primero, va a estar en las condiciones para poder cuidar a sus hijos y ocuparse de ellos inmediatamente, pero no es al revés. Entonces, parece a veces egoísta hacer ciertas cosas. Aquí dice la Biblia que nosotros los padres de familia debemos ocuparnos de ver que nuestro corazón tenga claro el hecho de que creemos en un Dios único, verdadero, y que lo amamos con todo el corazón. Y que la realidad de una relación con Dios, el Dios verdadero, nos impulsa a nosotros como padres de familia conscientemente ahora a ocuparnos de manera natural y responsable, enseñarle a nuestros hijos quién es este Dios único y verdadero en el que yo creo y cómo debe ese niño, esa niña, esos niños amar también a ese Dios verdadero que yo en principio también amo. Ese es el orden acá. Nosotros como padres cristianos tenemos en primera instancia la responsabilidad de oír, hermanos, las palabras de Dios y creerlas por nosotros mismos. Hacerlas nuestras con un sentido de urgencia y aceptación sincera y voluntaria. Necesitamos entender que solo hay un Dios. Y es que aquel que está en nuestro corazón es el único Dios. No hay más dioses. No compartimos nuestro corazón con el Dios de la Biblia y con otros dioses. No, hemos creído en un solo Dios. Ese Dios gobierna, manda, tiene el primer lugar en nuestro corazón. Eso es lo que en teoría la Biblia dice y que debe ser la realidad de cada padre cristiano. Para que eso sea transmitido a nuestros hijos, nosotros tenemos que tener la certeza de que es verdad primero en nuestro corazón. Por eso es que la Biblia dice, estarán sobre tu corazón. No dice, cuida de que estén en el corazón de tus hijos, aunque tú no creas en mí. Eso no dice la Biblia. Aunque a ti no te interese nada de mí, pero mira que tus hijos sí busquen de mí. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que debe estar como cimiento y realidad y verdad en mí primero, para que entonces yo pueda responsablemente compartir esa realidad, esa verdad también con mis hijos. Esta es la base para lo que sigue en el texto bíblico que acabamos de leer. Porque los padres, hermanos, los padres están obligados a proveer.
Por naturaleza el papá y la mamá son proveedores. Los hijos nacen y necesitan de todo. Requieren de todo. Ellos no pueden ir a trabajar, ellos no pueden cocinar, ellos no pueden lavar, ellos no pueden nada. Son niños y son 100% dependientes de nosotros. Ellos no pueden ir a ganar dinero para pagar su propia luz, su propia agua, etc. No, nosotros los padres somos proveedores, materialmente hablando, de los hijos. Todo lo que los hijos necesitan, nosotros debemos dárselos, lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Pero hay algo que va más allá de cualquier asunto material que nosotros pudiéramos otorgarle a nuestros hijos, estimados padres de familia. El consejo y la guía espiritual que los hijos también necesitan y que es mucho más urgente y fundamental para el futuro de ellos y para su eternidad, más que cualquier otra cosa de este mundo. Más que cualquier cosa de este mundo. Algún día ellos también morirán. Ahorita están pequeños. Nacen y están pequeños y están creciendo, pero van a llegar a la adultez, si Dios permite, y un día también a la vejez, y morirán. Y hay una eternidad. Sí hay una eternidad. Y esa eternidad espera a cada ser humano. ¿Sí? Una eternidad que puede ser con Dios o puede ser sin Dios. Y nos va a llegar a todos, irremediablemente, un día. Así es que nosotros estamos llamados como padres cristianos a conducir a nuestros hijos por el camino de la obediencia a Dios, del conocimiento de Dios, de la experiencia de Dios. Porque el futuro eterno de nuestros hijos, aunque depende de Dios por un lado, también depende de nosotros como padres, porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos a entender estas cosas, a asimilarlas en su corazón y a aceptarlas por fe. Los padres de familia pueden darle a sus hijos lo mejor que esté en sus manos darles, la mejor escuela, la mejor ropa, la mejor casa, la mejor comida, el mejor entretenimiento, las mejores cosas para que vayan a pasear, todo el dinero que quieran, si lo tenemos, ¿verdad? Y dárselos a montones. Lo que el dinero pueda comprar, se lo podemos dar si tenemos la posibilidad. Pero ¿sabe qué? Hay algo que todo el dinero junto no le puede dar a nuestros hijos. Y ese es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Eso nadie lo puede comprar. Ni el más rico en todo el mundo puede comprar un segundo de vida eterna. No. Usted le puede proveer lo que quiera a sus hijos, lo mejor. Pero la vida eterna no se la puede dar usted. El perdón de sus pecados no se lo puede dar usted. Ningún hombre puede otorgar el perdón de pecados porque eso solo es un derecho de Dios. Solo es algo que está en Dios, darle a aquel que le busca con todo el corazón. Entonces, el escritor está diciendo acá que nosotros somos responsables, padres de familia, de ayudar a nuestros hijos a entender que ellos también necesitan a Dios. Que va a llegar el momento en que conscientemente tendrán que darse cuenta de que necesitan a Dios en su vida. Y que Dios es más indispensable y más necesario que cualquier cosa en la vida. Podrán tener muchos títulos, podrán alcanzar muchas cosas en la vida, pero todas esas cosas se pueden un día perder. ¿Sí? Le puede dar un problema en su cabecita y se borró todo. No saber ni siquiera quién es, no distinguir a nadie. Pero lo que Dios puede otorgar en el corazón, eso no se pierde jamás. Y eso solo lo da Dios. Eso no lo compra usted en el almacén, no se lo traen del extranjero. No, eso lo da Dios en la persona de Jesús, nada más. Solo Dios es el único camino verdadero. Solo Cristo es la única oportunidad para el ser humano para tener una relación verdadera con Dios, el conocimiento de Dios, el perdón de Dios y la salvación tan anhelada para la vida eterna. Pero todo esto, padres de familia, comienza con nosotros, los padres de familia. Si un padre de familia muestra una actitud indolente, desinteresada y hasta denostadora con respecto a Dios en su vida,
tenga la plena seguridad de que si esa es la actitud del padre de familia en casa, los hijos van a crecer con esa misma actitud de indolente, desinteresada, de desprecio hacia Dios. Porque lo ven en su papá, en su mamá, porque lo ven en el hogar y crecen creyendo entonces que no necesitan a Dios, porque ese es el ejemplo que tienen en el hogar. La mayoría de las personas que niegan la existencia de Dios no es porque en el transcurso de la vida, después de investigaciones que ha hecho a fondo, de estar examinando las cosas a su alrededor, concluyeron un día por investigación personal y profunda convicción personal, llegaron a un día a la conclusión de, no, ya me di cuenta que Dios no existe. No. Muchos niegan a Dios muchas veces, en muchos casos solo por contrariar a otros. Solo por contrariar a otros. Dios no existe. O por la mala influencia de alguien que puede ser, como dije ya, en el hogar o fuera del hogar. Tal vez los amigos son de la misma idea y dicen, no, sí, me parece bueno eso que dice mi amigo, el maestro, quién sabe quién. No, Dios no existe. Simplemente asume la actitud de otros, pero no es responsable de su propia forma de pensar. No llega a esas conclusiones por sí mismo, no, solo repite lo que otros dicen. Lamentablemente, eso se da mucho en este tiempo. Las posturas de muchos son cosas que no pueden explicar, porque no han llegado a esa conclusión por sí mismos. Así que, sí, nuestra actitud con respecto a Dios en nuestra propia vida va a ser de ayuda o estorbo en la vida de nuestros hijos. Por eso el texto dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón. La presentación de un niño aquí no es meramente un evento religioso. No. Cuando presentamos a un niño aquí ante Dios, no estamos cumpliendo con un rito, un evento religioso o una buena práctica evangélica ahora. No. No hacemos eso. Tiene que ver con la convicción de parte de los padres que presentan delante de Dios a sus hijos acerca de sí mismos primero, de que ellos están conscientes de que el Dios a quien vienen a traer a sus hijos y presentarlo es el Dios verdadero. Son honestos. En su corazón existe una relación con ese Dios a quien vienen a decirle, aquí, Señor, traemos a este hijo, a esta hijita, y te lo ofrecemos porque deseamos que igual que nosotros te conozca. Igual que nosotros te ame, igual que nosotros te sirva, igual que nosotros camine contigo, igual que nosotros su vida sea envuelta en la realidad de este Dios en el que nosotros como padres venimos a presentar a este hijo ante tu presencia. Eso es presentar a un niño aquí. No es un rito, no es un evento que llevamos a cabo y ya, no, tiene su razón de ser. Aquello que queremos que un día sea una realidad espiritual, una convicción espiritual, la verdad del Dios verdadero, real, existente en el corazón de nuestros hijos, debe ser primero una realidad espiritual, una convicción espiritual profunda, verdadera en mi propio corazón, en nuestro corazón como padre de familia. Eso es lo que el texto está diciéndonos cuando dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero. Y luego concluyen los versos 7 a 9 diciendo así, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y hablando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás, dice, en los postes de tu casa y en tus puertas. Como dije, esto se dio en principio a un pueblo que con la práctica hizo de esto una cuestión visible. Ellos, los judíos, acostumbraban en el tiempo del Señor escribir en un pequeño papelito y enrollarlo y meterlo en unas pequeñas cajitas y llevarlo en las muñecas de sus manos, amarrarlo a veces en la cabeza y en las orillas de sus vestidos, de sus ropas. Y cuando caminaban, si eran metálicas, se hacían ruido. Y ese ruido les recordaba que ahí adentro estaba la ley de Dios. Donde quiera que iban, llevaban una copia de ellos. De hecho, en sus casas tenían en la puerta de la entrada de la casa una pequeña cajita donde también tenían una
un pequeño rollito que representaba y simbolizaba la ley de Dios. Y recordaba esto, precisamente. Y estas palabras que yo te mando hoy, las hablarás a tus hijos, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en todo tiempo con tus hijos, serás insistente, incluso al punto de ser necios, ¿verdad? Con tus hijos. ¿Por qué? Porque es necesario una y otra vez insistir con nuestros hijos de la importancia que Dios tiene en sus vidas, porque Él es el fundamento de todo. Él es el fundamento de todo. Dios insiste en el hecho de que es necesario que nosotros los padres asumamos con amor, responsabilidad y seriedad el privilegio de conducir a nuestros hijos por el camino del verdadero conocimiento de Dios. Pero no como una religión. No estamos hablando aquí de religión. La religión no cambia a nadie. Este es un país muy religioso. El 90 y tantos % de este país es muy religioso. Pero mire, si usted no suele oír las noticias, óigalas, vea los periódicos. Estamos metidos en la violencia hasta arriba. ¿Qué hace la religión? No cambia a nadie, no ayuda a nadie. Así es que no estamos hablando de religión, no estamos hablando de conocer a Dios como una cuestión religiosa, sino como una convicción, como una experiencia verdadera que nace en el corazón, una realidad firme, anclada en el corazón, cuando entendemos nuestra condición humana y entendemos también que el Dios eterno, el Dios que no es divisible, sino indivisible, que es uno nada más, nos ama tanto que envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que usted y yo tuviésemos la oportunidad de conocer a ese Dios de manera personal en el corazón y tengamos la opción, si queremos, porque eso es una opción, de recibirle en nuestro corazón, de creer en Él sinceramente y aceptando que somos pecadores y que el pecado nos lleva a una eternidad sin Él. Entonces no es religión es de religión que estamos hablando acá. Es de convicción, de una realidad anclada en el corazón. Pero para que esto sea así, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que cumplir responsable con lo que nos toca. Y esta consiste en enseñarles a nuestros hijos toda la verdad de Dios por medio de la palabra de Él. Toda la verdad de Dios. Sí hay una eternidad. Sí la hay. El cese de la vida no es el final de todo, como suele decir. Hay gente que dice, no, cuando te mueres se acabó todo. Ojalá fuera así. Ojalá. No es así, lamentablemente. Todo ser humano va a ir a una eternidad, ya sea con Dios o una eternidad lejos de Dios. Nosotros como padres cristianos tenemos la bendita oportunidad para poder preparar a nuestros hijos para esa eternidad con Dios. Muchos padres solo preparan a sus hijos para esta vida. Y es bueno. Todos lo hacemos, nos preocupamos, ¿verdad? Porque en la escuela den el ancho, si van a la escuelita, a la primaria, ¿verdad? Que les ayudamos con la tarea, los enseñamos para que un día sean autosuficientes, vayan a la secundaria y ya no dependan de nosotros, ¿verdad? O lleguen al sexto de primaria, por lo menos ya no estén a nuestro lado ahí haciendo la tarea, van a la secundaria, a la prepa y luego a la universidad, de ser posible, con la bendición de Dios. Procuramos, hermanos, que nuestros hijos tengan lo mejor, que aspiren a lo mejor y tengan la oportunidad de las cosas mejores. Lo hacemos todos, nos preocupamos por eso. Queremos que tengan muchas capacidades, ¿verdad? Es que quiero que mi hijo vaya a una escuela bilingüe. El inglés es tan necesario hoy por todos lados. Y queremos que hablen inglés. Y si puedes hablar francés, alemán y tengas 10 idiomas, qué bueno, ¿verdad? Porque eso te abre más el camino. Hermano, qué bueno, gracias a Dios si eso se hace. Les procuramos habilidades artísticas, ahí van al piano, a la guitarra, a esto, al otro, los metemos al deporte, que queremos que sean un Maradona, un Messi, un qué sabe qué, queremos que sean los mejores deportistas. Nos esforzamos por mandarlos a la mejor universidad. Queremos para ellos los mejores trabajos. Pero yo pregunto, ¿los estamos preparando para la eternidad? ¿Están nuestros hijos preparados para la eternidad? Porque como le acabo de decir, aunque no querramos admitirlo, también ellos se van a morir. Y yo he tenido que acompañar a muchos padres
que les toca que enterrar a sus hijos. Debería ser al revés, ¿verdad? Como dice y suele ser. Los hijos deben enterrarnos a los padres, pero a veces nosotros los padres, enterramos a nuestros hijos. Y duele mucho. Pero esa es la realidad. Vaya usted al cementerio y vea la fecha en que nació y la fecha en que murió. Le va a sorprender. No son viejos todos. No eran ancianos de 80, 90 y 100 años los que están enterrados ahí. No, también hay niños, adolescentes, jóvenes, padres que tenían muchas expectativas con sus hijitos. Hace años vino un hombre aquí diciéndome, pastor, ore por mí, un hombre de 38 años de edad. Lo diagnosticaron con cáncer terminal y ni sabía. Vino por unos problemas de salud, se atendió y resultó con un problema por ahí y le dijeron, tiene un mes de vida. Y me dijo, pastor, por favor, ore a Dios, que Dios me dé 10 años de vida, quiero ver crecer a mis hijas, niñas pequeñas, 6 y 8 años. Por favor. Desde el día en que me lo dijo, no pasaron ni 15 días y murió. Así es. Quisiéramos que la vida fuese larga, ¿verdad? Para ver a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos y a los hijos de nuestros hijos y etcétera. Pero eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. También nuestros hijos pueden morir. Esta vida terrenal concluirá inevitablemente para todos. ¿Y a dónde irán a la eternidad? ¿A qué eternidad irán? ¿A dónde? Alguien me dijo alguna vez, eso del cielo es puro cuento. Así me dijo. Eso del cielo es puro cuento. Eso es para los tontos. Bueno, yo prefiero creer. He elegido creer. Y tengo toda mi confianza puesta en el Dios que me ha prometido que mis pecados han sido perdonados y que el día que me muera me voy a ir con Él. Y si no hubiera nada después de esta vida, y todo lo que creíste, no pierdo nada. No pierdo nada. Pero si tú no crees en Dios y no crees en las cosas de Dios, ni en el cielo, ni nada, y dices, eso es para los tontos, y un día abra los ojos y te des cuenta de la realidad eterna, lo perdiste todo. Ya no hay más oportunidad. Ya no la hay. La oportunidad es ahora, de conocer a ese Dios verdadero. Entonces, la gente no cree en estas cosas. Dice, no, lo que de verdad es real es esto que se toca, ¿no? Lo que se disfruta, lo que usted puede gozar, los placeres, todo eso, porque cuando nos morimos se acabó todo. Sí, podría ser. Si quieres vivir con esa perspectiva de vida, es tu opción. Pero la opción de Dios y la alternativa de Dios es mucho mejor, porque va más allá de solo esta vida terrenal. Tiene que ver con la eternidad, una eternidad a la que vamos muy rápido, si usted ya se dio cuenta. Muy rápido. Cristo quiere ser el Señor de la vida de cualquiera. La vida es más que comer, trabajar, pasearse, los placeres, diversiones y todo eso que podamos incluso que poder tener en la vida. Es más que eso. Pero la vida terrenal se va a acabar. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza en aquel que murió en la cruz, en Cristo como Señor y Salvador. Él ha prometido que si nosotros nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y creemos en Él y le entregamos nuestro corazón y le suplicamos, Señor, perdóname, Él nos perdona. Él no es como nosotros para condicionarnos el perdón. No, Él dice, yo te perdono. Si vienes a mí pidiendo perdón, yo te perdono. Yo tengo el poder para darte el perdón y tengo también el poder para darte la vida eterna. Eso no lo puedes comprar. Esto lo creemos con todo nuestro corazón. Hay un cielo, pero tengo que decirle también que también hay un infierno. Esa es la realidad. Y nosotros como padres debemos responsablemente ayudar a nuestros hijos a crecer creyendo, no por miedo, sino por convicción, que necesitan a ese Dios que los ama tanto. Y nosotros necesitamos modelar esa necesidad del Dios verdadero
viviendo delante de ellos de tal forma que ellos puedan creer en ese Dios de verdad igualmente y aspiren a una decisión sincera, voluntaria y de corazón para con este Dios de verdad. Así que es por todo esto, hermanos, padres de familia, que necesitamos enseñar a nuestros hijos la realidad del Dios verdadero. Nosotros aquí como iglesia hacemos nuestra parte cuando vienen y traen a sus niños y los enseñamos. ¿Sí? Pasan un momento aquí con un maestro y se les enseña. Pasaron ahorita de nuevo y se les enseña. Pero eso es una pequeña ayuda para ustedes. Porque la tarea de enseñar a nuestros hijos no está en el templo. La tarea de enseñar a nuestros hijos está en el hogar. Eso es lo que dice aquí el texto de la Biblia. Las escribirás en tus manos, en tu frente, en las puertas de tu casa, en los dinteles de tu puerta, en todos lados. Y las repetirás a tus hijos andando con ellos, en la casa, en donde quiera que estés. Porque urge que nuestros hijos conozcan a Dios. Mire, estamos viviendo una época muy complicada, muy difícil. Estamos viviendo una era de antros y perdiciones, ¿verdad? Donde quiera hay esto. Antes no había mucho de esto. Hoy donde quiera hay antros y lugares de diversión donde no falta el alcohol, las drogas y demás cosas. ¿Sí? ¿Qué va a buscar un chico a un lugar de estos a las 2, 3 de la mañana? ¿Sí? Vea usted las noticias, como le dije hace rato. ¿Cuántos chicos mueren en accidentes en estado de ebriedad? ¿No? ¿O cuántas chicas son violentadas porque estuvieron donde no debían, haciendo cosas que no debían? O sea, todo eso es la realidad. No podemos decir, no pasa nada. Sí, sí pasa. Esa es nuestra realidad. Por todos lados se abren changarritos, ¿verdad? Con apariencia de fonditas, donde lo más que se vende es alcohol y drogas y no comida. Es decir, esa es la realidad que tenemos, ¿no? Vendedores de drogas por todos lados. Chicos con la cerveza en la mano ya a los 10, 11, 12 años, con el cigarro en la mano. Esa es nuestra realidad. Muchachas embarazadas de 12 años. Padres muy jóvenes, no porque llegó el momento, sino porque no se esperaron, porque no pensaron, porque no fueron enseñados. Obviamente, aunque usted enseñe, no significa que los hijos van a hacer exactamente al pie de la letra lo que usted dice, pero como vamos a leer ahorita en el texto de la palabra de Dios, si usted y yo hacemos nuestro trabajo, primero Dios va a hacer el resto, ¿verdad? Y va a ayudar a nuestros hijos para que esa verdad no sea algo distante en sus vidas, sino parte de su vida. Ese es el contexto en que nuestros niños crecen, hermanos, ¿verdad? Y por todo esto y más es que debemos asumir una actitud de responsabilidad, de preocupación y cuidado por ellos. Mire, el gobierno lo intenta, pero lo hace mal. Lo intenta y lo hace mal. Así es que no es el gobierno el que va a hacer esto que a usted y a mí nos toca. No lo va a hacer la escuela tampoco, no lo va a hacer la sociedad. Lo hace usted, lo hago yo. Nosotros los padres de familia debemos hacerlo. Lo tenemos que hacer nosotros como papás que conocemos a Dios. Y para que esto suceda, nosotros necesitamos no solo entenderlo, sino debemos también estar decididos a practicarlo, papás y mamás creyentes. Porque esto va a requerir de nuestra parte esfuerzo, va a requerir de nuestra parte convencimiento, sacrificio y mucha perseverancia para iniciar con nosotros como padres, el traernos a Dios y con nosotros a nuestros hijos. Es una cadenita. Es una cadenita. Y si esta cadenita la trae al principio Dios, hermano, imagínese lo que Dios va a hacer. Imagínese lo que Dios puede hacer. Por eso decimos, ¿verdad? Si un esposo supiera lo que su esposa va a hacer al templo y lo que Dios puede hacer en la vida de su mujer, no le impediría ir al templo. O al revés, ¿verdad? Cuando el esposo va al templo y la esposa no, y le hace pleito, si esa esposa supiera lo que Dios va a hacer con la vida de ese hombre para bendición de ella, no le impediría ir. Si sus padres supieran lo que Dios va a hacer en la vida de los niños, ellos llevarían a sus hijos y dirían, ahí está, enséñenles, aunque yo no quiera nada para mí. Hermanos, es una cadenita. Proverbios 22:6 dice, ya para ir terminando, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué clase de personas queremos que sean nuestros hijos en el futuro? ¿Verdad? ¿Qué clase de personas? Como le dije, obviamente queremos sean
Ojalá, ¿verdad? Quisiera ser un ingeniero, un contador, un auditor, un abogado, ¿verdad? Ojalá quisiera ser, no sé, tener una profesión, ojalá. Le pedimos a Dios, Señor, concede a nuestros hijos, si tenemos niños, adolescentes, la oportunidad de entrar a la escuela, que puedan entrar a la universidad y tengan una carrera. Decimos, Señor, yo me voy a morir, deseo que mi hija, mi hijo, mis hijos tengan con qué mantenerse. Usted batalla y dice, sí, quiero dejarle a mi hijo una casita donde vivir, por lo menos. Un departamentito, aunque sea chiquitito, donde vivir. Nos esforzamos por esas cosas. Pero, ¿qué clase de personas queremos que sean nuestros hijos en el futuro? Grandes deportistas, grandes científicos, grandes profesionistas, millonarios, grandes millonarios, famosos artistas. Hoy todo el mundo quiere ser cantante, tocar en una banda de rock, ir a probar en el América, a ver si ahí al rato me pagan cientos de miles para jugar en el América. ¿Qué queremos que sean nuestros hijos? Ahí Mateo 16, 25 y 26 dice así el Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, pregunta el Señor, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjese lo que dice la Escritura. ¿De qué sirve que el hombre se gane todo el mundo? Que haga de su propiedad el mundo si su alma se va a perder. No se va a llevar nada. Nada. Yo les he dicho, son de broma, si lo tiran a un agujero sin nada, nada sucede. Y si lo echan en un lugar con un ataúd de oro y tapizado de diamantes y perlas y rubíes, tampoco cambia nada. Solo es un cadáver. Solo es un cadáver. Ahí en Lucas, capítulo 12, versos 13 al 21, dice así. Lucas, capítulo 12, versos 13 al 21, el escritor nos dice estas palabras. Lucas 12, 13 a 21 dice así. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Verso 15 de Lucas 12. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y el Señor termina diciendo en el verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No está mal desear lo mejor para nuestros hijos. Todos nos esforzamos en ello. Pero como dije al principio, el bien más grande que usted le puede dar a su hijo no se compra con dólares, ni euros, ni libras esterlinas, ni con ninguna moneda terrenal. El bien más grande que usted le puede transmitir a su hijo ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario con su sangre, cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el bien más grande y se llama Jesús y es gratis. ¿Qué le parece? Es gratis. Y es lo más hermoso que una persona puede tener como posesión en su vida. Cualquier cosa la puede perder. Mire, la pandemia vino a echar por tierra muchos negocios, muchas finanzas. A muchos se los llevó la pandemia. Ya no están. Tal vez es gente cercana a nosotros. Muchos están conscientes de que se van a morir. Y la vida se va a acabar. Ni la vida la vamos a retener. Pero a Cristo nos lo llevaremos por toda la eternidad. Y eso es lo que dice el texto de la Escritura.
que es lo que nosotros debemos transmitirle a nuestros hijos, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios nos manda, hermanos, a amarle a Él. Pero no podemos amar a quien no conocemos, ¿verdad? No podemos amar a quien no conocemos. Estimamos a las personas con las que tenemos relación y empezamos a conocerles. En la medida en que los conocemos, nos formamos un concepto de esa persona. Y si nuestro concepto de esa persona es bueno, decimos adelante, seguimos la amistad. Pero si nos formamos un mal concepto de esa persona, cortamos, ¿verdad? Dios es el mejor amigo que usted puede aspirar a tener. Y el mayor bien que una persona puede aspirar a tener. El bien más grande que una persona puede llegar a tener en esta vida no tiene precio. No lo otorga la mejor universidad, ni se halla en el mejor de los almacenes de lujo, porque este bien es Dios. Y Él está al alcance de todo aquel que desee tenerle por fe y arrepentimiento. Está al alcance. Así es que vamos a terminar con una oración y vamos a proceder ahorita a la presentación de la bebé, pero vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites la oportunidad de compartir este texto de tu palabra con cada papá de familia aquí presente, pero especialmente, Señor, con quienes hoy, Señor, desean presentar a su pequeñita contigo, Señor. Y Dios, pues damos gracias porque el consejo de tu palabra no es solo para ellos dos, sino para todos. Tú has hablado, Señor, y anhelamos que en cada corazón tu palabra no sea desechada, sino guardada, para pensar en ella, para meditar en ella. Quizá hoy o mañana, si hay vida, se tenga la oportunidad de decirte, Señor, yo creo en ti, te necesito, y necesito conocerte tal como lo dice la Biblia. Así es que, Señor, permite que quien no te conoce pueda un día encontrarte y lo haga ahora, aunque, como dice la Biblia, lo haga a tientas, pero ahí estás, cercano, como dice Isaías 55, para quien quiera hallarte. Gracias, Señor. Si hubiera alguno aquí que quisiera hacerlo y decirte en su corazón, puede decirle estas palabras ahí a Jesús. Señor Jesús, yo te necesito, soy pecador y quiero pasar la eternidad contigo. Deseo este día arrepentirme de mis pecados y pedirte perdón por todos ellos. E invitarte, Señor, a que vengas a mi corazón y decirte, Señor, quiero poner toda mi confianza solamente en ti. A partir de hoy, te recibo como mi Salvador personal. Gracias, Señor. Si hubiera alguien que hizo esta oración, qué bueno. Si no, Señor, sigue hablando al corazón de cada uno. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.